Qué bueno que estás aquí porque hoy tenemos un programa muy especial aquí en Perspectiva 3.0. Hoy vamos a hablar de un tema bien padre porque significa cambio, significa renovación y también significa un poco de miedo. Cambiar de profesión. Y para eso está con nosotros hoy Roberto Granados. Hola Roberto, ¿cómo estás? Ay, muy bien, Lalo. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Y hasta se me hace raro decirle Roberto porque siempre le digo Robert. Pero entonces... Dime Robert, Lalo. Robert, perfecto. Y bueno, Robert es psicoterapeuta Gestalt y está hoy con nosotros representando... No. ¿Hace cuántos años que ya eres terapeuta? Desde hace 7 años. 7 años. ¿Y antes de eso qué eras? Antes era periodista deportivo. ¿Cómo le pasas de gritar tiritititito a de pronto ya ser ahora terapeuta? ¿Qué pasó? Es un proceso así, yo creo que es un proceso de toda mi vida, porque me queda pensando mucho en cómo sucedió y creo que muchas de las cosas que decidí para cambiar de profesión, que es de lo que vamos a hablar hoy, están relacionadas con todo lo que viví desde niño. Pero ¿qué pasó? Es que me di cuenta que era algo que ya no me llenaba. Ok. Y bueno, a mí me toca mucho esto porque pues yo también era comunicólogo. Bueno, soy. Somos comunicólogos. Sigo haciéndolo, ¿no? Seguimos haciendo esto, lo sigo disfrutando y justo estábamos platicando que hasta en terapia sigo haciendo lo de comunicólogo. Yo creo que todo suma. Exacto. Lalo. Si uno de los aprendizajes que hoy tengo de mi vida es ese, que todo va sumando. Pero pues ha sido un proceso largo para poderlo ir entendiendo. No fue de un día para otro. Oye, Robert, y cuando dices todo suma, vienen a mi mente como lo malo, lo feo, lo desagradable en la vida. Y cómo a veces es complejo encontrarle sentido a eso que nos pasa y decir, esto también suma. Creo que pones un punto bien importante y bien interesante porque tú hablas de sumar lo que a veces no son experiencias tan buenas y yo estaba pensando en todas las experiencias que sí me suman, como viéndolas positivas, ¿no? Sí. Entonces creo que ambas, cuando se van juntando, cuando nos damos el tiempo, cada quien, de explorar nuestra vida, es cuando podemos darnos cuenta cómo todo esto es lo que hace ser quienes somos. Y a partir de ahí encontrarle un sentido a la vida, porque creo que eso es muy importante. Y desafortunadamente se vuelve muy difícil. Y es que cada frase que dices como que me da ganas de explorar, porque dices, nos hace ser quienes somos. Y cuando dices quiénes somos, yo pienso, ¿quiénes somos? ¿Lo que queremos ser, lo que hacemos o lo que podemos hacer? Oh, es una pregunta bien grande. Está enorme, lo entiendo, pero cuando yo digo quién soy, hoy, en este momento, soy el que hace, el que quiere o el que puede. Yo creo que, al menos en mi caso, lo que me pasaba es que yo creía que era a partir de lo que hacía. Y creo que en general es lo que sucede. Basta ir a una fiesta, a un lugar donde se encuentran personas que no se conocen y cuando se presentan empiezan a hablar de lo que hacen, ¿no? Es como, hola, mucho gusto, soy Roberto. ¿Y qué haces? ¿No? Y es como nos presentamos a partir de lo que hacemos. Pues voy al baño. Pues mira, creo que eso sería más auténtico. Soy porque humano. Es más humano, ¿no? Pero generalmente hablamos de, yo soy contadora, yo soy psicólogo, yo soy ingeniero, yo estoy estudiando, yo no tengo trabajo. O sea, siempre yo lo vemos desde trabajo. Ahí. O sea, como me presento desde ahí. Yo soy Nini. Ajá. Y qué fuerte. Soy Nini. Ajá, qué fuerte porque creo que es doble, es un juego doble, porque por un lado soy a partir de todas las experiencias que tengo, porque eso me hace ser, si no me volvería loco al verme todos los días al espejo para saber quién soy. Pero al mismo tiempo también creo que voy siendo, dependiendo de dónde estoy. Por ejemplo, aquí ahorita, pues yo me siento no solo ser entrevistado, sino tu amigo. Entonces ahorita soy gracias. Amigo y entrevistado, ¿no? Soy esas dos. Y es que está padre, porque ahorita pienso que cuando digo que soy, estoy al mismo tiempo diciendo que no soy. Y cuando digo que no soy, no sé qué estoy diciendo también, porque si digo yo estoy desempleado o soy Nini, como estábamos diciendo hace ratito, o la confusión que yo mismo tenía cuando te decía
es que yo ya no soy, o si soy comunicólogo, porque ya no le estoy ejerciendo. Ahora vamos a dejar pasar que no va a pedir permiso. Vente, Balú. Pásale. Ven, Balú. Aquí. Ven, aquí. Entonces estábamos hablando de esto. Cuando digo que no soy, ¿estoy definiendo también qué soy o más bien me quedo en el...? Y bueno, perdóname, nada más voy a aclarar que estamos hablando de ser porque cuando cambias de profesión parece que cambia la definición de lo que soy. Totalmente. Yo creo que en el momento en el que las personas que hemos decidido atravesar el camino de transformar nuestra vida a partir de lo que hacemos día a día, por supuesto que entran muchísimas dudas de saber entonces ahora quién soy. Yo recuerdo... ¿Quién? No nada más qué, sino quién. ¿Quién soy? Sí. Por ejemplo, en mi caso, que pasé de seguir a todos los futbolistas y ahora dedicarme a escuchar a las personas, yo desde niño tenía muy claro lo que quería hacer con mi vida. ¿Y porque era? los deportes son una gran pasión que tengo, que sigo teniendo, y desde niño yo lo que quería era dedicarme a los deportes. Y te perdiste la carrera ahorita. Pues ahorita ahí medio estaba viendo unas partecitas, Lalo. Ay, No yo creas, yo ahí, no. ahí estaba viendo cómo iba, porque me encanta. Y Ok. creo que algo que ahora voy y vengo, ¿no? Entre lo que hago y Sí. lo que hacía. Pero algo que me gusta mucho hoy es que sigo teniendo la posibilidad de disfrutar eso que desde niño me gustaba. Porque lo que fue sucediendo es que cuando se volvió mi trabajo, yo no lo sabía, es que empecé a dejar de disfrutarlo. Uf. Pero realmente desde niño, yo si hubiera tenido el talento, me habría encantado ser deportista profesional. En particular fútbol, que es el deporte que más me gusta, fútbol, soccer. Pues no me daba el talento para llegar a ese nivel. Jugué fútbol toda mi vida, hasta como 20, 25 años sin parar. Jugaba en un equipo, en otro, con unos amigos, con otros. ¿Qué edad tienes, Robert? Tengo 39 años. Ok. Y cuando me di cuenta que pues yo a mí no me daba para ir a las fuerzas básicas de ningún equipo, desde ese momento yo me di cuenta que yo quería estar cerca. Entonces, viendo la tele, leyendo las revistas y los periódicos, dije, pues, ¿qué puedo hacer? Pues lo que hacen estas personas, ¿no? Narrar partidos, comentar, aprender y luego compartirlo con la gente. Y desde ese momento mi meta fue muy clara. O sea, yo seguía estudiando y tenía que pasar las materias de química y física y biología e historia y matemáticas. Las pasaba, aprendía, pero siempre tenía muy claro que yo quería llegar a ser periodista deportivo. Y ese fue mi camino. Entonces estudié comunicación, ciencias de la comunicación, justo pensando en que ahí podía obtener muchísimas herramientas para hacerlo. Afortunadamente tuve la posibilidad de empezarlo a ejercer. Encontré los lugares para hacerlo. Y en cuanto llegué ahí, yo dije, ya, mi vida está resuelta. Ya sé quién soy, ya lo logré. De aquí ya a mí nadie me mueve hasta que me jubile casi. Y cuando me empecé a dar cuenta que ya no era algo que me llenaba, entré en una crisis muy fuerte, porque justo partiendo de todo esto que te digo, surge de la pregunta de entonces, si dejo de hacer esto, ¿quién soy? Porque desde niño es algo que yo tenía ahí en mente. Todos los días me levantaba pensando en que era algo que iba a llegar a ser. Y cuando empiezo a hacerlo y ahora quiero dejar de serlo, entonces, ¿quién soy? No es sencillo. Ahora, déjame, te detengo tantito ahí, porque tú dices una cosa que me parece muy interesante. Tu actividad dejó de llenarte. Mi pregunta sería, ¿lo que hacías ya no llenaba a quién? Es decir, eres antes de lo que haces. ¿Me explico? Lo que haces te llena a ti. Pero ¿quién eres? Muy buena, me parece muy buena pregunta, porque creo que eso lleva a volver a remarcar qué somos dependiendo de dónde estamos. Porque cuando dices, ¿a quién no llenaba? Y pienso en todas mis otras partes, como siendo periodista, siendo editor, era muy satisfactorio. Eran jornadas de trabajo extenuantes, que eso también empezó a ser un factor importante, pero era muy satisfactorio. Sin embargo, lo que empezaba a quedarse vacío, que ya no me llenaba, era mi parte de ser hijo, de ser amigo,
de hacer ejercicio, de ser deportista. Ya no, o sea, recuerdo que llegó un momento en donde todas las reuniones familiares pues ponían una foto mía. Entonces cuando vamos a tomarnos la foto y estaba mi abuelita y mis tías y mi hermana y mis primos, decían pongan la foto de Robert. Oh, no, no estabas. No estaba porque yo estaba trabajando y al principio era muy gracioso. Ay, pusimos Yo no tu entendía foto. lo de tu foto, Ok, pero porque me tú no explico. estabas. Sí, o sea, ponían así literal, sacaban un celular porque ya había. Pongan la foto de Robert así, aquí está, porque yo no estaba. Porque no soy tan grande. Pues afortunadamente ya había celulares, porque si no, no sé, seguro sacan una foto. Conociendo a mi familia, algo encontraban. Ok. Y luego también mis amigos me invitaban a reuniones y yo no iba. A veces, definitivamente, desde un principio les hacía saber que no era posible. Otras veces les decía que sí y a la mera hora no podía por estar trabajando. Y conforme fueron pasando mis negativas, pues también luego me dejaban de invitar, Pues sí. que me parece muy lógico. Ya luego solo me enteraba por fotos de que ya se habían reunido. Entonces creo que lo que se dejaba de llenar eran mis otras partes, que Como también soy yo. Exacto, porque lo que yo escucho entonces es que sí, mi profesión sí es parte de lo que soy, Claro. pero no solo soy eso. Ujú, Es sí. mucho más grande el otro lado, ¿no? Sí, sí, son muchas áreas. Y también considero que vivimos en un entorno, en un mundo, en donde lo que hacemos profesionalmente, hablando del trabajo, es lo que dicta mucho de lo que somos. Y es que fíjate que ante ese miedo de si dejo de hacer esto, entonces ¿qué voy a hacer? Porque es un miedo profundo. Me deja pensando, pues vas a seguir siendo todo lo demás que ya eres. Eres hijo, eres papá, eres amigo, eres futbolista o eres alguien que juega pádel o eres ajedrecista, Ajá, ¿sabes? pintor, cantante. Todo eso sigue siendo, Claro. aunque ya no seas diseñador gráfico. Sí, pero creo que la presión es muy fuerte. ¿De dónde viene esa presión? Pues creo que del entorno, de la sociedad en general. Para empezar, nos obligan, porque sí es una obligación, que cuando terminamos la preparatoria tenemos que elegir carrera. Y creo que es un paso que las personas que estudiamos damos, pero está muy puesto en elige la carrera porque eso es a lo que te vas a dedicar el resto de tu vida. No solo eso, y es que aquí sí, eso es lo que vas a hacer. Ujú. Entonces ya... Está la frase, ¿no? ¿Qué vas a hacer de grande? Ajá. ¿Qué vas a hacer? Elige bien, ¿eh? Porque eso es lo que vas a hacer. Yo digo, ¿cuánta presión? Por la que pasamos todas las personas que hemos estudiado. Y entonces creo que ese es un punto de los muchos, porque luego eso también se permea en la familia. Porque yo quería ser futbolista, porque yo quería ser astronauta, pero eso no hay, entonces escoge otra. Sí, ajá. Y ya la que escoges, pues escoge bien, porque dura 5 años. Pero es que yo, por ejemplo, ahorita que lo dices, yo digo, yo quería ser astronauta. Mm. Y de eso, pues, no puedo ser astronauta, entonces, ¿qué me queda? Pues a buscarle. Y no te equivoques. Sí, y que cuánta presión. Y por ahí pasamos y ya lo vemos muy cotidiano. Es decir, como parece que es el camino que todos hacemos, que todos llevamos. Entonces decidimos una carrera para dedicarnos a ella por el resto de nuestra vida. Cuando creo que la única constante que tenemos en la vida es que cambiamos. ¿Y sabes qué? Hay otra mentira ahí. Por el resto de nuestra vida, no. Hasta que te jubilen. Y entonces ya no sabes quién eres. Creo que ese es otro punto. Como ahí no cambia la profesión, no es el momento en donde yo cambio de profesión, pero ahí la vida te obliga. Pero a ti A te cambiar. dijeron que eso ibas a hacer el resto de tu vida. Sí. Y resulta que llegas a los 60, vamos a decir, si te va bien, y ya no eres aceptado como eso en ningún lado. Sí, y por eso mucha gente cuando se jubila se deprime, porque ya no sabe qué hacer, porque durante todo su trayecto profesional Eso solo era. le dedicó a hacer esa parte de sí mismo o de sí misma, y todas las demás, pues ahí andan, pero están súper disminuidas. Entonces, ¿quién soy? No es sencillo vivirlo en la sociedad en la que estamos, porque estamos muy acostumbradas a esperar a que todos hagamos algo por el Vamos a resto. hacer un acuerdo. Decimos acostumbrados y que lo tome cada quien como quiera. Me Y parece así muy lo bien. decimos más rápido. Me parece muy bien. Como le acomode a cada quien, no es por respeto. A lo mejor ni siquiera es acostumbrar, es la palabra que quieran, entonces pues ya la que les guste. Me parece muy bien, Lalo. Va. Más fácil. Ok, vamos a hacer una pequeña dinámica, pequeñita, para encontrar 5 momentos, 5 hitos, ¿ok?
de cómo fue este cambio, ¿ok? ¿Cuál fue el primer momento, como un hito, como un día, como un momento en que tú dijiste, algo no está bien aquí, como que ya me está vibrando que me voy a ir de aquí, Un día como tal, no podría decirte, ¿ok? pero sí creo que fue el cúmulo de muchos días Ok. similares. Y lo que sucedía es que ya llegaba insatisfecho. Es decir, aunque mi trabajo en el día me podía generar muchas satisfacciones porque implicaba muchos retos y podía descubrir que los podía lograr y eso me generaba satisfacción, cuando yo llegaba a mi casa en la madrugada, porque salía de trabajar en las madrugadas, ya no salía contento. ¿Y cómo sabes o cómo supiste que estabas insatisfecho? ¿Era una pregunta, se manifestaba en una frase, en una sensación, en depresión? ¿En cómo lo...? Lo primero que me di cuenta es que llegaba enojado, con Ok. una emoción. Ni siquiera era con una sensación, eso vino después. Pero lo primero es que todos los días llegaba enojado. Llegaba a mi casa, vivía con mis papás y estaba enojado. Y lo único que estaba esperando era que llegara mi día de descanso. Entonces, eso... Sí, trabajas para el domingo, ¿no? Ajá, bueno, yo Bueno, descansaba cada quien. entre semana Ajá. porque los deportes son en fin de semana. Ah, y te corta todavía más Ajá, relaciones y eso. entonces sí, entonces yo descansaba los martes. Ya después Y empecé el martes todo el mundo chambeando y tú... Sí, y yo bueno, ahí iba al cine. sí, No sí. había nadie, que eso también estaba padre porque siempre había boletos, pero pues no tenía ni siquiera chance de socializar como yo quisiera. Pero lo que Claro. empezó a pasar es que llegaba enojado y con ganas de que llegara mi día de descanso. Y eso creo que es muy cotidiano, creo que eso pasa en cualquier trabajo, el que sea, aunque sea algo que disfrutemos mucho, porque sí, a veces el trabajo cansa. Pero cuando No, empezó claro. a ser cotidiano, cuando me di cuenta que ya pasaban varios meses y si fuera un color y ponerle uno de café, el cansancio y el enojo ya empezó a ser cada día más. Ya Ya. no era nada más unas manchitas, ya estaba café todo el tiempo. Y eso fue lo que me empezó a dar luz de saber que quizá, porque todavía no estaba seguro, quizá ya no era algo que estuviera dispuesto a seguir haciendo. ¿Cuándo decidiste que ya lo ibas a dejar? ¿No lo hiciste todavía? No. Nada más ya queda la decisión de ya. Eso sí lo tengo muy claro porque sucedió un año antes de yo renunciar a mi trabajo y a esa profesión. Un año antes de que, si yo no me puse la fecha de en un año voy a renunciar, pero ya viéndolo en retrospectiva me tardé un año. Fue un momento en el que ya me di cuenta que era muy cansado para mí seguir en ese medio, que ya no tenía amigos, que ya casi no veía a mi familia, que ya solo vivía para trabajar. Ya solo dormía y trabajaba, dormía y trabajaba. Y los días de descanso ya no tenía ni siquiera energía para hacer, al menos para ir al cine. Ya lo que quería era solo existir, no hacer nada, que creo que a veces también es muy valioso y muy saludable hacerlo, pero ya hacerlo todo el tiempo, pues la verdad me di cuenta que ya no estaba haciendo algo saludable para mí y ahí fue cuando decidí. ¿Qué sentí? Ya sentía, empecé a sentir ahí sí ya, pasé de solo estar enojado a empezar a sentir un vacío. Muy literal. O sea, sentía un vacío. En mi trabajo no lo sentía porque estaba todo el tiempo muy ocupado, pero cuando llegaba el día de descanso en donde no quería hacer nada y me disponía a hacer nada, empezaba a sentir un vacío que al siguiente día se me quitaba porque volvía a trabajar. Pero ahí fue cuando dije, creo que es momento de cambiar de profesión. Wow, es que eso que dijiste ahorita me hizo como chispas porque dijiste que empezaste a sentir un vacío, venía el enojo, venía todo esto, pero cuando ibas a trabajar se te quitaba. Sí. Mientras estabas trabajando. Y luego acababa tu día de trabajo, estabas sin energía, estabas enojado y con el vacío esperando a que llegue el día siguiente. Sí. Para poderte olvidar de esa sensación. Uh-huh. Y ahí ese es como un ciclo de vicio, como un ciclo de entrar a la adicción. Sí. Se ¿no? retroalimenta una parte con Porque la otra. sin el trabajo me siento mal, pero por el trabajo me siento mal. Y entonces, pero voy al trabajo, regreso y está tu otra parte que dijimos, el otro ser, el ser completo, está vaciándose. Sí, mis otras partes estaban vaciando, tal cual.
Y es... Ojalá hubiera sido así como te lo cuento, de sencillo, de un claro. día darme cuenta y luego seguir con esta sensación que no era para nada agradable, pero bueno, seguir en esa y en un año renunciar, pero no, porque durante ese año... Pero tú ya en ese momento dijiste, ya me quiero salir. Sí, Ok. y lo que pasó es, si bien hubo un momento muy claro en el que yo dije, ya, es momento de cambiar, no sé cuándo ni cómo, pero es momento de cambiar, durante el transcurso de ese año, mis primeras opciones para salirme eran salirme de esa empresa, ni siquiera dejar la profesión, sino yo todavía tenía la ilusión de que quizá en otro lado podía ser diferente, siguiendo también dedicándome a lo mismo. Porque ¿qué otra herramienta tenías? Claro, pues era además... Como que dices, esto es lo que sé. Así es. ¿No? Y creo que ahí sí ya vino el punto en el que ya pasaron, que habrán sido 6 meses después de que yo dije, ya estuvo, pero aquí sigo. Y en esos 6 meses yo empecé a buscar, tenía amigos que se dedicaban a lo mismo, algunos se siguen dedicando a eso y los veo muy contentos. A mí me da mucho gusto que cada quien encontremos lo que nos gusta, que de eso se trata para mí la vida, ¿no? De disfrutar. Y ellos me empezaron a conseguir entrevistas, fui a varias, en varias me ofrecían cosas que estaban incluso más difíciles que las que yo vivía. Al menos ya en ese momento ya tenía días de descanso en fin de semana, un sábado. Y me ofrecían llegar a un lugar nuevo y volver a descansar Esto solo no los nadie ve a miércoles. Santos o a Pumas, ¿no? Pues yo sí. Yo sí los veo a veces. Ok. Y llegó un momento en el que fui a una entrevista y quien me entrevistó yo no lo conocía, pero venía recomendado por alguien que era un amigo mío. Y en la entrevista le conté yo lo que hacía, él me contó lo que me ofrecía y me dijo, la verdad, mejor quédate donde estás. Si la idea es seguir en esto, ahí donde estás mejor, porque aquí y en muchos lados que yo conozco, la verdad no está mejor que donde estás. Y ahí fue cuando dije, no. O sea, estoy en lo mejor. Esto es lo mejor. Esto es para lo que me alcanza, esto es lo mejor. Y lo que es lo mejor ya no me llena ni me hace sentir bien conmigo mismo. Ya aquí no es. Oye, y ahorita dices, ya no me llena con la palabra ya. Eso significa que en algún momento sí. Sí, sí hubo un momento que sí yo llegaba encantado a la oficina. Y entonces pienso que, digamos, cambio. Ahora voy a ser pintor de brocha gorda, ¿no? Y me empieza a gustar, me encanta ver los edificios que yo pinto, pero pasan 10 años y ya no. El juicio, tu propio juicio. ¿Cuánto tiempo pasa para que diga sí o la cagué? ¿La puede uno cagar o no? ¿Sabes? Sí, creo que son preguntas que se responden sobre la marcha, porque cada momento es distinto. Pero sí, ahorita que mencionas, hay un juicio afuera y el propio juicio que me hago yo. Y creo que el juicio propio a veces es más fuerte. Y esto te lo digo por la siguiente etapa. A ver. Porque la siguiente pregunta es, ¿cuáles fueron tus primeros pasos para salir? Y qué buenas preguntas, Lalo, porque además me ayuda a recapitular todo esto de mi vida y darme cuenta que los primeros pasos y los siguientes, todos fue el apoyo que recibí de otras personas. O sea, darme cuenta que así como para llegar ahí no llegué solo, porque estudié mucho y para estudiar tuve que aprender de otras personas, amigos que en su momento me fueron recomendando, que también de alguna manera me ¿Qué no dieron saliste una al campo y mano. aprendiste viendo? Pues ojalá fuera así de fácil. Pero no, fíjate, ojalá fuera así de fácil. No, creo que está bien Exacto. padre porque también yo me nutro de otros Sí. y seguramente ellos de mí. Y los primeros pasos que ya pude dar después de ir a esta entrevista, que me dijeron, aquí donde estás, ahí donde estás mejor. Y Sí, ese fue ni te muevas. ese fue la gota que, la última, esta no derramó el vaso, pero la gota que me hizo saber que era momento de quitar mi vaso de ahí. Y los siguientes pasos tienen que ver con el apoyo que empecé a recibir, en este caso, de mi familia. Y específicamente de mi hermana, solo tengo una hermana, de mi papá y de mi mamá. Que yo creo que sin su apoyo hubiera sido muy difícil. Porque en ningún momento ellos me juzgaron ni me cuestionaron. Al contrario, ellos siempre me escuchaban, me entendían,
Me tenían mucha paciencia. Cuando tú decías, es que estoy mal. Sí, cuando les contaba, diario les contaba la misma historia. A veces ya... ¿Cuál era esa historia? Pues de que ya estaba cansado, de que era mucho trabajo, de que había cada día más trabajo y de que no nos prometían cosas y no nos las daban, de que los horarios eran, que así va la industria, eran horarios que ya no me gustaban. O sea, solo me quejaba cuando hablaba del trabajo y ellos siempre fueron muy pacientes. Creo que desde ahí, en ese momento de mi vida, llegó su apoyo de esta forma y cuando ya yo decido que es momento de dejarlo, sin saber bien cuándo ni cómo, ellos fueron quienes todo el tiempo me alentaban y no solo me alentaban, sino me hacían saber que contaba con su apoyo de no solo de hacerme así en la espalda, sino de verdad de si algo necesitas, nosotros te podemos ayudar. Y pues sí recibí su ayuda. Sí, así como da el paso, si te caes te atrapamos. Sí, y tal cual, o sea, si te vas a caer, aquí hay donde caerse. Y sí, o sea, poniéndolo yo en términos muy prácticos, mi papá y mi mamá me dijeron, eso va a implicar que te quedes sin trabajo. Y sin dinero. Y sin dinero, porque sí, yo ya tenía planes de con el dinero que ganaba, pues ya de empezarme a independizar, de hacer otras cosas. Y dije, si me quedo sin trabajo y ya no me voy a dedicar a esto, tengo que volver a empezar. Sí. No voy a tener dinero y el poco dinero que pueda tener al inicio, pues no va a ser tanto como el que en ese momento tenía. Que tampoco era que fuera mucho, pero ya era más de lo que hubiera tenido. Y mi papá y mi mamá me dijeron, no te preocupes. Esto es como volver a empezar. Sí, y pero está bien. Qué terrible jefe es el dinero, ¿no? Uf. Sí, hasta suspiro. Sí, sí. Pues es la sociedad capitalista en la que vivimos. Que creo que a veces muchas, no sé si te pase, pero ojalá ya no sea algo que nos mueva. Pero No, creo que dinero, hacerlo, sí. pues habría que vivirse a vivir a la montaña y ni eso, porque ahí también hay que buscar qué comer. Sí, sí. Bueno, entonces tu primer paso fue... El primer paso fue decidir salirme y renunciaste. Renuncié y con el apoyo de mis papás que me dijeron... ¿Y cómo llegaste? ¿Qué dijiste? También fue muy difícil porque ahí sí fue exponerme al juicio de todas las personas que se dedican a ello. Claro. Porque ya llegó un momento que en ese año que fue pasando me di cuenta que pues como todos vivíamos en el mismo entorno, ya para ninguno era raro salir de trabajar a las 3 de la mañana. Completamente normalizado. Tener media hora para comer y media hora era mucho. Y sí hay, ¿no? Sí hay, porque había días que no había hora de comer. Trabajar en fin de semana todo el tiempo. Tener que trabajar en Año Nuevo y en Navidad. Y agradece porque muchos están atrás buscando. Claro, no, sí, por supuesto. Entonces, todos nos retroalimentábamos que eso era lo normal. Entonces, cuando yo tomo la decisión de querer salir, eso iba a implicar ser visto como alguien muy distinto. Porque no era, me voy para irme a otro trabajo, que como todos decían... distinto. Sí, alguien raro, alguien diferente, porque no te vas para irte a otra redacción o a otro empleo de este tipo, sino te vas porque no te gusta. Entonces, ¿qué hacías aquí? Eres muy raro. De hecho, me lo llegaron a decir, o sea, como, ¿pero cómo? O sea, les costaba trabajo entender que ya no me quería dedicar a ello, porque me decían, ¿pero por qué te vas si vas bien? O sea, vas siguiendo los pasos. ¿Y podías leer otro juicio atrás de eso? Yo creo que había una curiosidad. Ok. Que ni siquiera hubo que leerla, sino la escuché de varios que ya cuando se enteraron que mi gana de irme era para dedicarme a otra cosa y no saber cuál, se acercaban ya cuando había poca gente en la redacción a decirme, yo quisiera hacer lo mismo. Uh-huh. Y unos me decían, enséñame. Y yo les decía, pues yo, ¿cómo te voy a enseñar si yo tampoco sé? Y otros me decían, qué bueno que tú hoy puedes porque yo ya no. Pues fíjate, si me están escuchando, pues me da mucho gusto porque en su momento yo vi cómo, y me voy a adelantar un poquito, desde ahí y desde antes yo me daba cuenta que las personas se acercaban a contarme lo que vivían, lo que sentían, lo que les dolía. Uh-huh. Porque yo no les pedía que se acercaban, solitos se acercaban y algunos me decían, es que ¿cómo le haces? Yo ya quisiera salirme. Y yo les decía, pues es que descubre si sí te gusta o no, es que sí me gusta. Y pues yo empezaba a escucharles y algunos me decían, es que yo sí tengo la gana de salirme, pero ya no puedo, ya tengo muchos compromisos con mi familia, con mis hijos. Hubo una persona que sí me dijo, si yo tuviera tu edad me iba, pero ya no la tengo. Entonces aprovecha tú
y vete. Pero eso pasa en cualquier momento. O sea, en cualquier edad uno piensa eso. Sí. ¿Sabes? O sea, eres muy joven y dices, no, es que No, apenas estoy empezando. por joven. Ajá. No, después pues ya llevo un tramo recorrido, ya tengo 35, ¿cómo me voy a salir ahora? Claro, sí. ¿No? O sea, creo que siempre podemos encontrar Sí. una justificación que es un apoyo para quedarme donde estoy. Sí, estoy completamente de acuerdo. Luego de dar esos primeros pasos, ¿hubo crisis? Sí. ¿Cuál fue la crisis? Que ya no sabía qué hacer. Porque tal cual me salí sin tener nada bajo la manga. O sea, no fue que me saliera. Dijiste, me voy a salir y a ver, porque estás adentro, no tienes tiempo de ver. Claro, sí, ¿en qué momento me detengo a ver qué otras cosas, para qué otras cosas soy bueno? ¿Qué otras cosas me gustan? Y que se conjunten, porque a mí me puede gustar mucho jugar fútbol y lo puedo hacer en el parque o en una cascarita los domingos, pero pues eso no se va a volver mi trabajo. Y esa característica creo que es invisible cuando entras a trabajar. Sí. No te das cuenta que antes de empezar cualquier empleo en una empresa, antes de empezar cualquier profesión, entras pensando que siempre vas a tener el mismo panorama, la misma posibilidad de ver hacia todos lados. Pero te metes y empieza a hacerse corto, hasta que solo puedes ver adentro de ese empleo. Sí, y creo que eso es lo que nos pasa. La visión se empieza a hacer cada vez más chica. Y lo que realmente nos hace humanos es saber que tenemos posibilidades y las posibilidades están afuera de ese embudo que hacemos. Pero ¿cómo le hago si no trabajo, no tengo dinero? Entonces, no, o sea, no voy a obtener tiempo. Sí, no es sencillo. Y me parece que ahí entra la posibilidad de hacer un plan, ¿no? O sea, como tú hiciste, según escucho, y si no, corrígeme, me salgo, pero tengo el apoyo de mis papás para poder en ese tiempo ponerme a buscar. Sí. ¿O qué hiciste? Sí, y creo que eso es muy importante. Creo que también cambiar de profesión es un privilegio que no todas las personas se pueden dar porque se requieren de muchos apoyos. No nada más es la valentía de decir ya me quiero dedicar a otra cosa, sino de tener personas que puedan apoyarte para hacer esa transición. Porque entonces yo decidí salirme sin saber qué hacer. Y me acuerdo muy bien que mi papá me decía, bueno, tu trabajo es hora de descubrir en qué quieres trabajar. Y yo decía, pues tienes razón, pero sigo sin saber. Y ahí vino mucho el apoyo de mi hermana, que ella, a quien le agradezco muchísimo. ¿Es mayor o menor? Es mayor, es 3 años mayor que yo. Le agradezco por 1,000,000 cosas. Pero en ese momento en particular ella me dijo, en lo que descubres qué hacer, si quieres yo te puedo dar trabajo. De lo que yo hago. Que ella es mercadóloga. Entonces me dijo, si quieres te puedo dar trabajo de las cosas que yo hago. Y fíjate a ver si te gusta. Y mi primera reacción fue, pero yo no me quiero dedicar a eso. Me dijo, no, está bien, pero en lo que encuentras, pues aquí puedes ver, igual y te gusta, igual y no. Y entonces yo le agradezco mucho porque en el inter que yo descubrí qué quería hacer, pasaron 2 años. Y en esos 2 años yo trabajé con ella. Y es algo que, y ella lo sabe, que le estoy infinitamente agradecido. ¿Cómo se llama? Clau. Gracias, Clau. Gracias, Clau. De verdad, fue, y se lo he dicho muchas veces, como en medio del mar llegó un salvavidas. Llegaron 3, el de mi papá, el de mi mamá y el de mi hermana. Me emociona un montón, o sea, oír de tu hermana. Sí, la verdad es que le estoy, y reitero, infinitamente agradecido porque ella me sostuvo de esa forma. Porque yo de verdad no sabía qué hacer. Sí. Y fue muy fuerte porque llegó un momento en que con todo y el trabajo que yo hacía con ella, seguía teniendo mucho tiempo libre, pero mi ajuste en lugar de salir y moverme y buscar fue a irme hacia adentro. Entonces ya me la pasaba todo el día viendo la tele. Y entonces ahora en lugar de estar todo el día en el trabajo, porque si no estoy en el trabajo siento un vacío, ahora estaba todo el día viendo la tele porque si la dejo de ver siento un vacío. Y yo creo que ahí estuve muy cerca de entrar en un periodo depresivo, porque realmente llegó un momento en donde ya no sabía si era martes o miércoles o sábado. Ya me daba igual. Y mis papás fueron muy pacientes también, porque en ningún momento me obligaron. Sí me hacían ver las cosas, desde luego. Y me decían, oye, estás así, ¿qué onda? ¿Qué vas a hacer? Me escuchaban y me decían, ok, está bien. Oye, y desde el punto de vista que hablábamos al principio, de quién soy o qué soy,
te podías definir, ¿recuerdas? Sino en ese momento, yo creo que mi mayor temor era ese, que el paso que diera iba a definir quién soy. Entonces, ¿Y mientras? entonces, qué miedo dar el paso, porque ahí en ese momento, y eso lo estoy descubriendo ahorita, yo creo que lo que pasó es que si daba un paso, eso iba a implicar otra vez tenerme que poner una playera que ya no me iba a poder quitar. Entonces, qué miedo, porque tengo que escoger cuál me voy a poner. Otra vez en ese momento de tengo que decidir qué voy a hacer. Por el resto de mi vida. Y ya me equivoqué una vez. Ajá. ¿No? Ajá. Y entonces... ¡ay! Sí, entonces yo creo que eso es lo que me dejaba con muchas dudas. Y frente a las dudas, pues muchas veces lo que yo hago, hay gente que frente a las dudas se avienta. Y cada quien sabrá. Pero yo frente a las dudas me freno. Generalmente. Yo me aviento, ¿eh? Sí. Yo en la duda me aviento. Uh-huh. Y es feo. Pues es que creo que también, y yo te digo, yo me freno y es feo. Sí, entonces, pues es que creo que sí. las dudas eso generan. Claro. O sea, generan muchísima incertidumbre, que finalmente es donde vivimos con incertidumbre. Y esa es una tensión altísima que hay que aprender a atravesarla y a vivirla. A ver, entonces nos fuimos ya detonante, decisión, primeros pasos, la crisis, Sí. que fueron estos 2 años. ¿Y cuál fue la confirmación de ahora quiero hacer esto? Y otra vez vino en este caso ahí sí fue, lo recuerdo muy bien, bueno, de otra vez de mis papás, pero recuerdo muy bien el día, ahí sí me acuerdo, no te puedo decir qué día era, pero sí me acuerdo que fue un día en la mañana y fui al gimnasio. No sabías ni si era miércoles o jueves, ¿cómo vamos a saber? Sí, no saben, quién sabe, Lalo. Es verdad. Pero me acuerdo que fui al gimnasio y en ese tiempo yo tenía la oportunidad de todavía ir al gimnasio de la universidad porque estudié ahí. Entonces yo estaba en el gimnasio y de pronto me di cuenta, pues volteaba a ver a todos, que pues todos hacían sus ejercicios y se iban, se bañaban, agarraban su mochila y se iban a las clases, se iban a hacer sus cosas de estudiantes. Y llegó un día en el que yo dije, ¿y yo qué estoy haciendo aquí? O sea, yo volteaba a ver y pues todos eran obviamente más chicos y más chicos que yo. Y todos tenían un sentido para su vida, que era su sentido estudiar. Y yo dije, ¿y yo después de aquí me voy a ir otra vez al sillón a ver la tele? Y ahí fue cuando un día dije, ya no puedo más. Ya tengo que hacer algo ahora sí. Entonces llegué a mi casa y le conté a mi papá. Así como te lo cuento ahorita. Uh-huh. Pasó esto, vi a todas estas personas y todas tienen algo que hacer y yo no. Ya no quiero. Y la angustia mayor es que sigo sin saber ni siquiera para dónde empezar a darle, ¿no? Pero sé que ya necesito. Pero sé que ya. O sea, y creo que ese es un gran primer paso, no saber. Y él me dijo, hijo, tú eres bueno escuchando a la gente. Y yo le dije, pues sí, pero pues de eso no se vive, ¿no? Y me dijo, sí se puede. Dijo, ¿y si eres terapeuta? Y yo le dije, ¿qué? ¿Yo? Me dijo, sí, eres bueno escuchando a la gente. Me has contado que en tu trabajo las personas, cuando estaba en el trabajo, las personas se acercan a ti. En su momento también tuve la oportunidad de hacer un entrenamiento de estos de coaching, que también lo disfruté mucho. Y yo veía que la gente también se acercaba a mí y yo seguí metido ahí mucho tiempo. No me pagaba ni nada, nunca pensé que fuera un trabajo, pero se me daba hablar con la gente y escucharles. Entonces yo veía que sí había, bueno, mi papá en ese momento yo todavía no lo veía, pues que tenía talentos para ello, habilidades. Y él me dijo, ¿y si le buscas por ahí? Y una parte me hizo clic, otra la verdad no, pero era ya tanta mi desesperación que ya necesitaba agarrarme de algo, de lo que fuera, que sí me hiciera cierto sentido. Tampoco me iba a ir a estudiar ingeniería, eso me quedaba claro que no. Y ese fue el momento en el que dije, ok, entonces el siguiente paso es ¿dónde? ¿Dónde estudio esto? Porque volver a estudiar psicología, o sea, otros 5 años de licenciatura. Y ahí fue donde, a partir de mi mamá, encontré el instituto donde estudié y donde luego tú y yo nos conocimos, muchos años después. Y mi mamá me dijo, ve a este instituto. Ahí forman terapeutas, ve a preguntar.
Y ya fui. La verdad fui más a fuerza que con entusiasmo, más buscando alguna respuesta que yo no encontraba. Y cuando llegué desde un inicio me sentí plenamente identificado con las historias de otras personas que también venían de otros entornos, de otras profesiones, que tenían ganas de escuchar a la gente. Empecé a escuchar lo que ahí enseñaban y me di cuenta que me hacía completamente clic con mi manera de ver la vida. Y ahí fue cuando dije, creo que aquí hay algo para mí. Creo que este es el lugar, sin saber. ¿Y cómo estaba en ese momento tu sentido de ser? O sea, ¿qué sentías que eras cuando empezaste a ir ahí? Cuando empecé ahí, recobré una parte de mí porque dije, aquí soy estudiante. Ok. Y eso es algo que sí conozco y me gusta. Entonces ya no estoy en la nada. Ya estoy siendo estudiante, ya tengo que leer, tengo que hacer tareas, tengo que ir a clases. Tengo obligaciones. Ajá. Y dije, tengo objetivos. Esto sí lo conozco y eso me empezó a llenar de energía. Wow. Wow. Eso, así como que digo, ¿qué momento donde sientes piso? Sí. Donde sientes de dónde puedo pisar para levantarme, para caminar, para correr. Ajá. Y justo, ¿dónde me puedo apoyar? Y como eso es donde yo me apoyo también, yo los apoyo de alguna manera. Creo que es donde entra este juego de dar y recibir, tan importante. De saber que estoy en un lugar en donde me dan, pero yo también doy. Donde veo y me ven. Es muy diferente a lo que estabas haciendo. Totalmente. Sí, porque el lugar donde estaba era una manera más mecánica de solo ir a trabajar, hacer relaciones, tener amigos, porque sí los tengo. Pero no existía esta parte que me di cuenta que para mí era muy importante. Y hace rato te decía que ahora me doy cuenta que mucho de mi trayecto de vida me llevó a este momento. Recuerdo mucho un discurso de Steve Jobs que él decía que los puntos se conectan hacia atrás. Y ahora que lo veo digo, pues claro, o sea, yo recuerdo que desde niño yo estuve yendo a procesos de terapia. A veces iba solo, luego fui a un proceso de terapia familiar. A mi mamá desde siempre le han gustado los temas del desarrollo humano. Entonces, durante toda mi vida... los deportes, okay. Pues fíjate que a mi papá también le gustan mucho los temas de desarrollo humano. Okay. Le gustaban los deportes, por él me empezaron a gustar, pero a mí me apasionaron. Okay. Pero todo el tiempo, desde que tenía 6 años, he estado relacionado con el desarrollo humano. Oye, y me da como que ¿no te ha gustado trabajar la psicoterapia para alto rendimiento? Sí, la verdad es que sí es algo que tengo una meta en algún momento de poderlo combinar. La verdad es que sí es algo que me gustaría en algún momento también ejercer, como poder ayudar al desarrollo humano de los atletas. Porque sí, creo que sería volver a juntar dos cosas que me apasionan. He tenido la oportunidad de estudiar algunos diplomados sobre psicología del deporte. También creo que otra vez los puntos se van conectando hacia atrás porque ahorita, además de ser terapeuta, tengo la fortuna de ser maestro, que es algo que Soy la verdad... mi maestro. Sí, ahí nos conocimos. Sí. Y, muy bueno, ¿eh? Gracias. Y es algo que en su momento yo tampoco sabía que quería. Eso sí, por aquí nunca me pasó hasta que me llegó la oportunidad. Yo estaba en el lugar para que llegara, desde luego. Y ahora que soy maestro y que me veo hablando con la gente y hablándole a grupos. Y quiero decirte una cosa muy bonita. Soy maestro. ¿Sabes? Ahora sí puedes decir soy. Sí. Soy. Ya no estás en... Sí. No soy nada. Gracias por remarcármelo, porque sí es algo que a mí me llena también de mucho orgullo. Sí. De poder darme cuenta que puedo ser de muchas formas. Exacto. Ajá. Y soy hijo, soy novio, soy amigo, soy hermano, soy nieto, soy terapeuta, soy paciente, soy maestro. Sí. Soy humano. Y tal vez, muy probablemente, en el tiempo seas otras cosas que hoy no eres. Sí, seguramente. Y creo que antes eso me asustaba. Hoy con la experiencia que tengo me entusiasma también de saber cómo conforme pasa el tiempo
seguro surgirán nuevas aficiones o llegarán nuevos intereses. Y entonces ahí es cuando creo que todo suma. Y fíjate que está interesante. Las preguntas que yo te hice, los 5 puntos que te hice, los puse pensando en un cambio. Y un cambio va a traer estas etapas. También los que vienen. Y también en los que vienen habrá crisis. Y también habrá los primeros pasos. Y también habrá todo esto, ¿no? Claro. Y da miedo. Por supuesto. Si ahorita que lo dices, pienso en una frase que me gusta mucho. El cambio, por más anhelado, es incómodo. Si no, no es cambio. Si no, no es cambio. Por más anhelado. Si yo anhelo cambiarme de casa e irme a la casa de mis sueños, el cambio va a ser incómodo porque hay que hacer una mudanza. Y eso es un relajo. Y tengo que aprender cómo es esa nueva calle, gente. Y con qué vecinos me voy a encontrar. Y al final, aunque sea el lugar más anhelado, es uno nuevo. ¿Dónde voy a comer? Tengo que encontrar nuevos lugares para ir al súper. Es incómodo. Y bueno, cualquier cambio es incómodo. Porque creo que justo trae todas estas etapas que si las tuviera que resumir, tienen que ver otra vez con la incertidumbre. Porque Pero solo en la incertidumbre alcanzas algo que no sabías y claro, que ahora eres. Sí, ahora eres maestro, ahora eres terapeuta. Sí, que si viajáramos en el tiempo a la universidad y me encontrara, conmigo mismo, le dieran una carta a mi yo de aquel tiempo y le pusieran, Robert, cuando tengas 39 años vas a estar siendo terapeuta, me hubiera reído de decir, esto no es, se equivocaron de Robert. No, sí, no estoy soy estudiando yo. comunicación de Y eso me encanta hoy, poder darme cuenta cómo nos transformamos. Sí, yo estoy pensando en quienes nos estén viendo, porque puede haber gente que nos vea. Yo sé que nos ven personas en sus 60s y sé que nos ven personas en sus 20s. Y en cada etapa hay cambios. Y me da mucho como pena, como dolor, como tristeza, cuando no estás acostumbrado al cambio y se te cae algo que creías que era para siempre. Y por ejemplo, a mí me pasó hace poco con algunos amigos que después de 28 años de trabajar en una misma empresa los corren. Y aunque no era un tema de dinero, ¿sabes? Sí hay dinero, hay para los hijos, pero no sé qué soy. Y me mueve muchísimo porque uno desde fuera puede decir, es que eres un montón de cosas, ¿no? ¿Sabes? Yo te veo, pero desde dentro. Sí, yo creo que se nubla en esos momentos donde llega la crisis de no saber quién soy. Todo eso que sí soy, o que cada quien es como si llegara una niebla. Entonces, los que no están en la niebla te pueden de alguna manera decir, oye, mira todo lo que hay. Porque ahora, yo creo que es el toque fino. ¿Soy eso? ¿Para qué? Creo que esa es la pregunta clave, Lalo. Creo que en la vida en general, de encontrarle el para qué hacemos lo que hacemos. Lo que sea que hagamos, no me refiero al trabajo en sí, pero sí, es encontrarle el para qué, un sentido. Y creo que eso es muy importante, porque tiene que ver, y eso toca nuestra existencia. De no solo levantarnos todos los días como autómatas para hacer y comer e ir al baño y respirar esperando el día siguiente, sino de verdad darle un sentido a que todos los días cada quien podamos despertar sabiendo que algo va a pasar hoy. ¿Qué va a pasar? ¿Quién sabe? Pero yo ya estar con la disposición de que quiero hacer algo. Y fíjate, ahorita que dijiste despertar, comer, ir al baño, yo estaba pensando, sí, bañarte, y luego pensé, a veces llega el momento en que ya no te bañas. Claro. Ya no duermes, ya no comes, sí. Ya no vas al baño. O sea, obviamente vas, pero poquito. Sí. Empiezas a dejar de... Sí, empiezas a bajar tu energía, literal empiezas a perder vida. Porque no hay un ¿qué soy para qué? Sí, eso es muy importante, saber que todo el tiempo estamos en contacto con algo o con alguien. Y todo el tiempo sabernos reconocidos, sabernos vistos. Y nosotros tener la posibilidad de saber que también nosotros reconocemos y vemos al otro. Y creo que eso es lo que nos llena de vida. Cada quien encontrará su para qué.
Y creo que eso está padre, que cada quien tengamos uno tan distinto porque se requieren de muchísimas cosas. Pienso en lo que yo me dedicaba, yo digo, qué bueno que todavía haya mucha gente que le gusta. Sí. Porque si no, pues se acaba la Sí. industria y entonces yo cuando prenda la tele, ¿cómo veo los deportes si no hay quien los transmita? Fíjate que cuando yo estaba en preparatoria, yo tenía muy claro, bueno, antes yo quería ser astronauta. Después quise ser pintor. No de brocha gorda y por eso, sino pintor, ¿no? Y después quise ser biólogo marino. Y ya cuando se acercaba el tiempo de ahora sí tienes que decidir qué vas a hacer, ¿no? Lo que decíamos hace rato. Me hice paramédico y fui paramédico 2 años y dije, yo quiero ser médico. Y ya ejerciendo esto de ser paramédico y atendiendo pacientes y llevándolos al hospital y viendo a los médicos. Y dije, wow, no quiero ser médico, es horrible. Es horrible ser médico, ¿no? Y ahorita que decías, pues es horrible desde mi experiencia, desde mi punto de vista, porque se mataban, el ambiente es fuerte, Sí. ¿no? Es desagradable en muchas circunstancias. Y ahí tenía yo el panorama abierto. Era un momento en que podías decir, bueno, ya probé tantito de ser algo de la salud. Sí me gusta la ciencia médica, me gusta ver cómo se atiende, cómo se arregla, sí me gusta, pero no me gusta desvelarme tanto las jornadas ilógicas que les ponen, ser médico 24 horas, ¿no? Siempre 24 horas y te llaman, tienes que venir porque tu paciente está tal y tienes que ir. Y dije, no. Pero mi relación con la gente, eso sí. Sí. Eso es como algo que siempre ha estado presente. Ahorita estabas platicando de ser comunicólogo. Yo también soy comunicólogo. Y es comunicar, escuchar, hablar, el cómo los mensajes, los significados. Qué bonito. Los puntos se unen hacia atrás. Sí, ¿no? los puntos se unen hacia atrás y ver cómo todos tenemos habilidades tan distintas. Porque habrá quienes nos gusta convivir con la gente. Y qué bueno que hay médicos. Pero qué bueno que haya gente que sí decide estudiar y abrir a las personas, porque cuando haga falta, pues ahí están. Sí. Pero qué importante ahorita con lo que dices, Lalo, es como tener la apertura, con lo que también aquí me cuentas y nos cuentas, de explorar. No hay nadie, tú y yo. De explorar muchas cosas. Sí. Porque creo que eso también nos abre más posibilidades y no para encontrar qué voy a hacer el resto de mi vida, pero a lo mejor sí descubrir que a lo mejor te gusta pintar. ¿Y por qué el resto de mi vida? Pues Ajá, ahorita. así es, o sea, no verlo así, sino me gusta cocinar y eso no quiere decir que me voy a volver chef, pero de vez en cuando quiero cocinarme a mí o le quiero cocinar algo a mi familia o a mi novia y ya, y después no, y después ahora quiero tocar la guitarra y luego quiero meditar o luego quiero irme de viaje o luego quiero estudiar macramé, Y el día que te preguntan qué eres, soy pintor, soy cantante, soy paramédico, soy comunicólogo, soy terapeuta. Sí, porque sí, suena y a lo mejor si lo hiciéramos en el día a día la gente diría, ay, no, ya dime quién eres, pero la realidad es que quién eres, pues depende en qué momento me lo preguntes. Sí, como decías hace ratito, ahorita soy tu amigo. Ajá. ¿No? Sí, y al rato si veo a mis papás, pues seré su hijo. Y depende, si solo está mi papá, soy hijo de mi papá. Si solo está mi mamá, soy de otra forma. Si están los dos, soy de otra. Si está mi hermana, soy de otra, porque también soy hermano. Es decir, todo el tiempo estamos en constante transformación. Y creo que eso es bien importante porque cambiemos, como dices, a la edad que sea, a los 20, a los 50, a los 60, a los 80. Creo que es muy importante saber, y que es una de las lecciones que yo tengo más presentes después de todo esto que vamos platicando, es que todo lo que surge desaparece. Entonces también valorar lo que está, porque un día también ya no va a estar. También se va a modificar de alguna forma. Y qué bueno. Qué bueno. Sí. Porque eso le da valor a que hoy está. Por supuesto. ¿No? Y eso es lo que puede permitir también darme cuenta para qué hago las cosas. O sea, de verdad llegar en las noches y poderme dar un momento de ver cómo fue mi día de hoy. ¿Qué me gustó? ¿Qué me hizo sentir vivo?
Y a lo mejor un día decir, hoy nada. Y está bien. Y a lo mejor otro día decir, hoy tampoco, hoy me aburrí. Bueno, otro decir, hoy estuvo padrísimo. Sí. Pero entonces así me puedo ir dando cuenta si voy por el camino que me viene bien o no. Porque creo que eso sí, siempre hay posibilidades. Fíjate que cuando yo cambié de profesión, una de las cosas, como que yo tenía unas, no sé si decir valores o ideas guía, pero algo que yo tenía muy claro es que yo no quería hacer algo que dañara mi entorno. Entonces yo dije, porque estuve trabajando construyendo automóviles por muchos años. Yo no los construía, pero en la empresa, pues. Y bueno, sé que es uno de los problemas de nuestra sociedad, el tráfico, el smog, sí nos transporta, pero bueno, es un tema. Y luego, platicando con alguien más en un podcast, decía, bueno, ¿y tú qué hubieras hecho? ¿Qué harías? Y me dice, bueno, te doy opciones. Shampoos que contaminan, pero limpian. Harías comida, pero los cerdos y las vacas son súper contaminantes y además los pobrecitos los matamos. Somos 7,000 millones de personas y hay 80,000 millones de cerdos en el mundo. Entonces le digo, a ver, ¿por dónde te vas? Y yo así, con esas preguntas, con ese, tengo que hacer algo. Dije, uno, que deje algo positivo en mi entorno cercano. No quiero dejar algo positivo en quién sabe dónde. Quiero algo positivo en mi entorno cercano. Dos, que sea inalienable, que no se le pueda quitar. Que al darle, ya le hice un automóvil, pero ese automóvil se va a destruir, se va a deshacer, se va a ir, se va a desaparecer. Entonces, no, quiero algo que no se le pueda quitar. Porque también, hablando de la economía, el precio, el dinero en sí, depende de dónde estés. Entonces yo decía, si hago algo para que la gente tenga dinero, el dinero es un mal jefe. Y entonces, por eso yo me fui yo sí quiero dar clases. O sea, ya he dado clases en una universidad y quiero dar clases. Y quiero hacer terapia. Y me pasó algo parecido, porque yo dije, ¿de dónde me nace esta idea de ser terapeuta? Claro. Pero quiero hacer eso porque es algo que cumple con lo que quiero, es la relación, es comunicar. Y después de un ratito, terminé en, lo que quiero es hablar. Y quiero escuchar. Entonces dije, no, quiero comunicar. Y todo tenía sentido. Estudié comunicación, me gusta escuchar, me gusta hablar. Entonces... Sí, fíjate, te escucho y pienso como, al final lo que buscamos es generar un impacto. Sí. En el otro. Y pienso, ese es otro tema, la terapia, pero justo lo bello de ser terapeuta tiene muchas cosas, pero una de ellas creo que es saber que lo que yo, cómo estoy frente a otro, le impacta al otro. Y cómo el otro que está frente a mí me impacta. Y eso... Y me transforma, ¿no? En es ese impacto. transformador. Entonces creo que es súper importante. Esa es la terapia, pero creo que cualquier labor tiene un impacto. Hay que encontrarle cuál es el impacto de armar coches, de ser periodista, de ser médico, de barrer la calle en las mañanas, de limpiar los vidrios, de hacer la comida. Lo que sea que hagamos, sea a nivel profesional o no, creo que el para qué está en saber que eso que hacemos va a generar algo en alguien. Y eso da sentido. Y entonces eso que genera en alguien también genera algo en mí. Por supuesto. ¿No? El sentido. Sí, porque es dar y recibir. Este ciclo que está presente todo el tiempo. Bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo. Ya nos avisaron desde producción que esto ya nos pasamos. Ya se acabó el tiempo. Por hoy. Por hoy. Pero bueno, vamos a terminar con una pequeña ronda breve. ¿Cómo le dirías a Robert? Ese Robert que estaba en la redacción o que estaba en esos trabajos de comunicación, cuando empezaba a ver que algo estaba mal, sabiendo toda tu vida, sabiendo todo lo que viviste después de ese momento, ¿qué le podrías decir? Que confíe en lo que está sintiendo y en las personas que lo rodean. Okay. Que confíe en su entorno.
¿tú sientes que le faltó confiar? Pues creo que decir que me faltó confiar, porque estoy hablando de mí, sería muy poco compasivo, porque fue lo que me alcanzaba para ese momento. Pero viéndolo así, creo que era animarme a confiar desde antes, porque sí terminé confiando. Okay. Pero creo que eso es muy importante, confiar. La confianza en el otro. Sí, en el otro. Y en ti. En el otro y en mí. Y si confío en el otro, pues tengo que ver en quién estoy confiando, porque a lo mejor me doy cuenta que en quien quiero confiar, pues no es confiable, ¿no? Entonces, sí, bueno, entonces voy a buscar en dónde están las personas que sí son confiables para mí. Pero creo que eso es muy importante. Ok. Encontrar un apoyo. Como la confianza, como el apoyo. O sea, van de la mano, Sí. ¿no? Entonces, buscar esto, porque a veces no le damos importancia. No, en él no confío, en él sí confío. Pero entonces buscar esto y eso te va a dar la confianza, te va a dar un apoyo para avanzar. Sí. Súper padre. Un error que no volverías a cometer. Uno, ya sé que hacemos muchos todos, pero a ver, escógete uno. Un error que no volvería a cometer, quedarme callado. A ver, cuéntame. Creo que muchas veces en mi vida me han dado ganas de alzar la voz para expresar algo que es importante para mí y no lo he hecho. Y como dices, es un error cotidiano porque lo veo y creo que a veces todavía me sucede que estoy vivo, pero si soy consciente es algo que ya no quisiera hacer. Cuando no dices lo que quieres decir, ¿qué te detiene? A veces me detiene el miedo a cómo voy a ser recibido o la incertidumbre de no saber qué va a suceder. Confía. Volver a confiar. Sí. Pero creo que ese sería uno. Una invitación práctica para quien hoy está dudando. Que revise en las noches cuando se va a dormir cómo se está sintiendo. Y si ahí se da cuenta que lo que siente Las noches, peligrosas no noches. le gusta, que vaya a su entorno cercano y empiece a ver qué opciones tiene para empezar a hacer algunos cambios. A ver, vamos a tratar de bajarlo a algo más concreto y visible para quien nos ve. Sí. ¿Cómo es no sentirme bien en las noches? A lo mejor uno es no poder dormir, otro llegar en la noche y sentirse extremadamente agotado muchos días, porque hay días de agotamiento absoluto, pero ya llevo 6 meses. Pero que ya estoy llevo cansado. 6 meses, o empezar a sentirme muy ansioso, sentir que ya es hora de dormir y me sigo sintiendo muy alerta, O estar llorando. o estoy profundamente triste y no sé por qué. Y creo que muy importante aunado a eso es sí ver el entorno, pero ser muy compasivo con lo que vivo. Y entonces si me voy a empezar a ¿Qué mover, quieres decir con esto? de no forzarme, porque creo que algo que sucede es, ya me di cuenta que donde estoy no estoy bien, y entonces tengo que estar bien, entonces me voy a forzar, me voy a exigir. Entonces no, es como un paso a la vez. Y si no estoy bien es mi culpa. Ajá, y entonces es mi culpa. Y otra vez no soy suficiente. Exactamente. Entonces, un paso a la vez. Robert, ¿qué te pareció el podcast? Ay, me encantó, Lalo. La verdad es que me gusta mucho platicar contigo y me gusta mucho saber que esto que hacemos también puede llegar a otras personas. Sí, está padrísimo. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Con mucho gusto. Lo he disfrutado un montón. Este tema que parece que es algo superficial de cambiar mi profesión, es algo que impacta profundamente al ser. Impacta profundamente a nuestra manera de ser, nuestra libertad, nuestra responsabilidad, lo que creemos de nosotros mismos y de la vida. Y es difícil, ¿no? Sí. Bueno, pues muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Estuvo de pelos. Recuerden que estamos todos los martes aquí en Perspectiva 3.0 y no se pierdan el próximo capítulo porque va a estar muy bueno. ¿Tomas terapia con inteligencia artificial? Tienes que ver el siguiente capítulo. Nos vemos. Muchas gracias. Bye. Si te gustó este episodio, apóyanos con un like, activa la campanita y déjanos un comentario. Porque tu perspectiva es la más importante. Nos vemos todos los martes con una nueva conversación en Perspectiva 3.0. Porque ya no estoy ejerciendo. Vamos a dejar pasar a este que no va a pedir permiso. Vente, Balú. Ven, Balú. Aquí. Ven. Aquí. Echado. Ya llegó. ¿Echado? Ay, si no, no. Bienvenido. Perdóname.